El gobierno nacional sacó unos decretos de emergencia económica, aduciendo de un hueco fiscal muy grande, producto de la no aprobación del Congreso de una reforma tributaria nueva. Y algunos gobernadores y gobernadoras se han pegado de una figura, un mecanismo, una excepción de inconstitucionalidad, para desconocer o no aplicar los decretos de emergencia o parte de esos decretos de emergencia. Eso es lo que se entiende, ese es el debate que está viendo y aquí está en 3 puntos. Primero, contexto nacional. Esto es como cuando a uno la abuelita le decía: mijo, usted gasta más de lo que recibe. Eso se le llama los huecos fiscales. En Colombia generalmente hay una cosa que llaman la regla fiscal, que dice que ese hueco fiscal no puede ser más del 3%. Cuando supera el 3%, el país se pone en riesgo. ¿Qué pasó? Que desde el gobierno Duque, con la emergencia económica, esa regla fiscal se rompió, sobre todo porque hubo mucha deuda con pago en el corto plazo. El gobierno Petro, a pesar de la reforma tributaria que hizo, no logró suplir ese hueco fiscal. Y lo que ha hecho es lo que hace la gente que tiene muchos problemas económicos: destapa un hueco para tapar el otro, y ha asumido deuda a unos intereses muy altos a nivel internacional, que parece prácticamente un gota a gota. Y hay quienes dicen que ese hueco fiscal hoy en la vida real puede estar entre el 7 al 9%, el doble de lo que sería normalmente un 3% para cualquier país. Por tanto, hay un problema fiscal delicado. De hecho, el gobierno Petro adelantó el recaudo de impuestos de este año para el año pasado. A finales de este año la cosa de plata va a ser muy complicada y ya se hizo un ajuste presupuestal. 2. El gobierno colombiano entonces decide meter una reforma tributaria que políticamente yo creo que todo el mundo sabía que se iba a hundir. Primero, porque el gobierno ya no tenía mayoría en Senado, pero segundo, porque los congresistas muy difícilmente iban a aprobar una reforma tributaria a menos de un año de elecciones. Y efectivamente se hundió, como la mayoría de analistas habían dicho, aunque el gobierno tuvo esperanzas hasta el final. Y era una reforma tributaria muy ambiciosa. Hubiese dio por impuestar los juegos de azar, virtuales, etcétera, habría tenido éxito, pero lo metieron todo y al final se hundió. Por eso el gobierno decretó una emergencia económica con unos argumentos. Para muchos analistas esos argumentos son válidos porque hay una situación excepcional de crisis fiscal. Para otros puede haber crisis fiscal, pero no hay nada excepcional. Y ustedes saben que la emergencia económica o los decretos de emergencia de cualquier tipo de conmoción interior requieren el principio de que son excepcionales. ¿Quién define eso? La Corte Constitucional. 3. Los gobernadores, muchos de ellos, y gobernadoras, muchos de ellos en campañas para sus candidatos, seguramente como mecanismo político para presionar al gobierno, dicen que van a desconocer parte de esos decretos de emergencia económica, lo cual es ilegal. Eso se llama prevaricato, porque la única institución que puede decir si los decretos de emergencia económica van o no van es la Corte Constitucional. Aquí le toca a los gobernadores acatar eso, pero están en una puja para presionar seguramente la bajada de algunos impuestos y segundo, pues para hacer política electoral. Este es el ABC.